Bienvenidas a este nuevo podcast de Corazón Agradecido, en el cual estaremos viendo el capítulo 3 del libro Adornadas de Nancy DeMoss. Y me da gusto aquí darle la bienvenida a Gloria, que me está acompañando para poder desarrollar este tema. Gracias, Magda. Es un privilegio estar acompañándote y poder leer este tema contigo, poderlo llevar a cabo. Me da gusto porque este tema yo creo que nos involucra a ambas por ser esas personas ya ancianas, como lo menciona la Biblia, y en el cual pues estaremos dando nuestras experiencias que hemos tenido en la vida a través de nuestros años, que es muy importante. En realidad, el proceso de envejecer puede ser una manera de madurar en la vida. Pero tenemos que ver ahí, como tú lo dices, o sea, que es un proceso de la vida. Y este proceso, pues, no lo queremos nosotros, ¿verdad? Sino que realmente el proceso es natural. Y esto lo podemos ver en el envejecimiento de nuestras células, el cual hace que nuestro cuerpo empiece a tener una deformación, ¿sí? Son deformaciones naturales, como nuestro aspecto físico, como mental, el cual no nos permite, pues, tener esa capacidad que teníamos antes cuando éramos jóvenes. Sí, ya nos podemos ver de una manera que no caminamos de la misma forma, somos más lentas al hablar, al pensar, pero es un proceso natural de la vida que nosotros envejezcamos, ¿verdad? Quisiéramos decir que anhelamos tener esa fuerza, ¿verdad? Para poder servir a Dios y adorarlo, pero ya con nuestras fuerzas lo hacemos un poco más lentos, pero seguimos en el camino. Sí, ¿verdad? Seguimos en el camino. En la palabra de Dios, en Levítico 19:32, el Señor le dijo a los israelitas, delante de las canas te levantarás y honrarás al de rostro anciano. Yo recuerdo siempre que mi abuelo decía que tendríamos que saludar a las personas de usted, ¿verdad? Las personas mayores, que teníamos que darles ese respeto que se merecían, que no deberíamos de ser, que jamás les deberíamos de hablar de tú, porque era una persona que ya había vivido, que ya sabía lo que era la vida y que nosotros estábamos comenzando. Así es. Y de hecho la Biblia no considera el envejecimiento como algo malo, sino que da honor a aquellos que han cosechado sabiduría con el paso de los años. O sea, el tener más edad no quiere decir ser viejos e ignorar o no saber algunas cosas. Yo creo que conforme vamos avanzando en edad, también nos estamos llenando de sabiduría. Cuando una anciana es sabia, lo podemos ver porque es encantadora, es amable, es cordial. Nos gusta tanto ver cómo ha crecido en el Señor y quisiéramos ser esas ancianas cuando llegue el momento de poderle transmitir a las jóvenes, a la juventud, a nuestros hijos, a nuestras nietas, esa paz interior que nos da el Señor, esa paz que el Señor nos dice es momento de que camines pausada, de que te relajes y empieces a mostrar lo que es ser una anciana piadosa. De hecho, podemos ver un ejemplo que nos dice Nancy en el libro, que habla sobre su mentora llamada Bonet, que esta mentora la conoció cuando era pequeña, pero a través de los años pues siguió junto a ella. Entonces ella vio que era una anciana piadosa. Claro que Bonet no se formó, o sea, esa anciana piadosa no se formó de la noche a la mañana, sino que fue a través de toda su experiencia, su vida, todos sus tropiezos, y que al final, o sea, a los 90 años todavía Bonet
le servía al Señor. Bien dices, Magda, Bonet fue una inspiración para Nancy DeMoss. Fue una anciana tan al servicio del Señor que a los 80 años tomó un curso para aprender a usar una motocicleta para llevar el evangelio a todos aquellos hombres que uno piensa que están alejados del Señor porque andan en esas cuadrillas de motos que miramos por la carretera tan grande. Bueno, ella hizo eso para llevarle el evangelio a esos hombres y mujeres que se dedican a andar por las carreteras. Entonces ella nos da ese testimonio, nos da esa forma de poder servirle al Señor aún a los 80 años. Aquí podemos ver que Bonet, o sea, a pesar de su edad, tuvo una madurez total en su vida. Y Pablo en Tito 2, versículo 3, nos da esas instrucciones a las ancianas, que tal vez no fueron exactamente para los hombres, o sea, porque dice para las ancianas, pero ahí habla sobre los ancianos, ancianas, hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Es para todas estas instrucciones. Dice que las características de estas ancianas debemos de ser sobrias y prudentes. Ser sobrias, uno rápidamente asimila esa palabra con las personas que beben demasiado, que toman mucho vino, vamos a decir así. De hecho, no hace mucho tiempo yo di un testimonio de mi vida pasada, de cómo tomaba alcohol, ¿no? Y mi hijo me miraba. Y yo recuerdo que erróneamente yo le enseñé a cómo beber para no embriagarse. Entonces yo hoy en este tiempo me doy cuenta del daño que le hice a mi hijo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque llegó el momento de que es mi hijo más pequeño, es el más joven, tiene 25 años y ya tuvo un problema de alcohol. Entonces ya llegó al médico y cuando el médico le dice, ¿alguna vez te sacaste un 0 en la escuela? Y él le contesta, jamás. Y entonces yo te voy a enseñar lo que es un 0. 0 alcohol, porque tu hígado puede morirse. Entonces, en ese momento yo sentí un dolor profundo dentro de mí. Sentí que me dolía el haberle enseñado erróneamente cómo vivir, porque no era la forma adecuada. Era una forma mal. Entonces, yo lo creía así. Cuando llegué a los pies del Señor, cuando el Señor me encontró, ya me di cuenta que la vida es diferente. Ser sobria no nada más significa no beber. Ser sobria significa no tener excesos en la vida, tanto de la comida como de la bebida. Ser sobria no es irte a las tiendas y gastar en abundancia, porque eso piensa uno que la llena, que eso es lo que te hace feliz. En realidad nada de eso da la felicidad. Bueno, gracias Gloria por ese testimonio. Y yo también recuerdo pues que en mi casa pues se vivió el alcoholismo de mi padre y yo lo veía y sí, para mí fue muy impresionante y siempre viví con mi padre esa molestia, ¿sí? O sea, era una molestia que tenía hacia él y fue bastante que estuvimos... O sea, nunca tuvimos esa relación padre-hijo tan estrecha, sino que yo me alejaba y le tenía coraje, la verdad. O sea, su alcoholismo, pero no le tenía coraje a mi papá, le tenía coraje al vicio que tenía. Y yo dije, pues cuando yo me case, yo no me voy a casar con un hombre que tome ni que fume. Gracias a Dios me tocó un hombre que no tomaba ni fumaba, pero por circunstancias de la vida, pues nos separamos. Y ya después de que nos separamos, él empezó a tomar y a fumar. Entonces dije, pero o sea, es muy molesto ver que una persona que no tomaba ni fumaba, pues empezó con su vicio. Sí, bien dices, es triste darnos cuenta que se puede llegar a esas cosas.
En la palabra nos dice, para llegar a ser modelos de Tito 2, que los ancianos deben de ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces, muchas veces en nuestra vida, cuando nuestros padres no conocieron al Señor como lo conocemos nosotros ahora, pues no hubo esas cualidades que debería de tener un hombre o un anciano o una anciana, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita sobre las cualidades que son serias, o sea, cómo deberíamos de ser serias. Dice, debemos de ser respetables, honorables, reverentes. Debemos tomar a la vida en serio, no con ligereza y descuido. Y aquí es muy importante porque todo el mundo actual, o sea, nos permite hacer todo esto. Entonces, ¿cómo queremos ser esas ancianas modelos para las mujeres jóvenes si nos estamos dejando llevar por todo esto en el mundo? Tienes razón. Debemos de ser más amables, más corteses, para que las jóvenes puedan aprender de nosotras, ¿verdad? Tenemos que modelarles el evangelio que nos dice Nancy DeMoss en su libro de Adornadas, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en esta hora. La siguiente cualidad es prudentes, venida de la palabra sofrón, que deriva de dos palabras. Una significa salvo o sano y la otra significa mente. ¿Qué quiere decir esta? Que tener una mente sana o una mente salva. Salva, sí, ser salvas en la fe, sanas en la fe, es hermoso. Tenemos que caminar de la mano de nuestro Dios. Tenemos que llevar el evangelio a nuestras vidas y transmitirlo a la juventud, a las muchachas jóvenes, para que ellas aprendan a tener una mente sana. Tener una mente sana es estar siempre en la fe de Dios, estar siempre sanos en el amor, para que ellas el día que lleguen a formar un vínculo matrimonial, su matrimonio sea sano, su matrimonio sea limpio y no haya golpes, no haya ofensas. Eso es estar sanas, una mente sana, ¿verdad? Eso es enseñarles a la juventud, es lo que queremos darles, sanas en la fe, en la palabra de Dios. Y también, o sea, ser prudentes es contenernos, ¿verdad? Cuando vamos a hacer algún comentario de alguna persona, a veces pensamos que no vamos a herir a esa mujer o a ese hombre con lo que estamos hablando de ellos. Es muy importante saber que nosotros tenemos todo el derecho de quedarnos callados y no estar hablando, porque sabemos que según nosotros Dios no nos ve, pero pues Dios nos ve de donde esté, ¿verdad? Así es que, y nos escucha. Y nos escucha. Si bien dices, como muchas veces lo hemos dicho, es cuando estamos solas y esa tercera persona de la que estamos platicando o estamos enfatizando todos sus errores y lo que ella tiene, como no está presente, se nos hace más fácil hacerlo, ¿verdad? Pero deberíamos de ser más prudentes en esa forma de hablar y de platicar, porque si fuera nuestro caso, que fuera de nosotras que estuvieran hablando y nos enteramos, vamos a sentir horrible. Entonces debemos de ser prudentes en esa forma y no hablar, sino mejor enumerar las cualidades que esa persona tiene, esa amiga, esa conocida tiene, enumerarlas de tal modo que la engrandezcamos, en igual de hacerla pequeña ante los ojos de los que nos rodean, ¿verdad, Magda? Sí, así es. O como decían nuestras abuelitas, ¿verdad? Muérdete la lengua antes de hablar. Ah, sí, así mismo. Así, eso decían nuestras abuelas, ¿verdad? Sí, Muérdete sí. la lengua. Sí. Bueno, Pablo termina esta lista de cualidades en el versículo 2 de Tito 2 con 3 características. Vimos las 3 cualidades, pero ahora vamos a terminar con 3 características, en donde dice que sanas en la fe, o sea,
y sanas en la fe es estar cimentadas en la verdad de la palabra de Dios y afirmar de la experiencia y la confiabilidad en las promesas de Dios. O sea, aquí tenemos, o sea, si no tenemos esa fe en Dios, pues no podemos hacer nada en la vida, o sea, sí. Sí, sí. También dice que debemos ser sanas en el amor. Y sanas en el amor es el fundamento principal de la palabra de Cristo. Él nos enseña de tal manera a amarnos porque Él nos ama. Él nos ama a pesar de nuestros errores. Él nos ama a pesar de todas las fallas que hemos tenido y nos perdona, ¿verdad? Eso es ser sanas en el amor, porque aún a pesar de todos nuestros defectos y de todos nuestros errores, Él nos perdonó y nos ama tanto, tanto que, como dice la palabra, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros queremos llegar a ese momento, a tener esa vida eterna, ¿verdad? Y aquí es muy importante porque dice que si el fundamento del amor es Dios, entonces siempre nosotros andamos buscando el amor por otro lado, ya sea en personas, en objetos, en comida, o sea, esa necesidad que tenemos de amor, la buscamos por todas partes, pero menos nos enfocamos a buscarlo en Dios. Sí, tienes razón. Yo no recuerdo bien quién fue lo que dijo. Dice que el corazón del ser humano tiene un hueco que nada lo puede llenar. Ese hueco tiene la figura de Dios, porque solo Él puede llegar a ese rincón de tu corazón y llenarlo plenamente para que no tengas necesidad de aquellas cosas que el mundo te ofrece. Así es, porque también aquí nos dice que la traición y la confianza quebrantada pueden dejar cicatrices, pero el amor puede ayudar a sanar esas heridas. El perdón en el corazón de una persona mayor es uno de los ejemplos más inspiradores. El perdón es un tipo de amor que Pablo nos llama a modelar a medida que envejecemos. Yo creo que es muy importante aquí, porque cuando uno perdona se libera, y seamos ancianas o sean jóvenes, o sea, todos podemos perdonar, pero tiene que ser desde el corazón, porque no es de, muchos dicen perdono pero no olvido, o sea, y a mí eso pues se me hace como que no es lo correcto, ¿verdad? No, tienes razón, no es lo correcto. Es muy, muy difícil pedir perdón. Queremos ser perdonados, pero no queremos perdonar. Entonces, eso es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Dios nos manda a perdonar, aunque no olvidemos, porque no olvidamos esa traición, pero tenemos que perdonar esa traición o ese comentario que nos dolió, ese chisme santo, dijeran por ahí, pero que duele. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. Saber perdonar no es fácil. Así es. Y vamos a ver, sanas en la paciencia, vamos a ver qué tan pacientes somos, ¿verdad? Comentábamos hace rato, ¿verdad? O sea, que a cierta edad, o sea, como que nuestra paciencia se va mermando, o sea, va cayendo, pero cuando llegamos a los pies de Cristo, Cristo nos ayuda y nos catapulta, ¿sí? O sea, ¿sí? Bueno, Magda, dices tú que hay que tener paciencia, ¿verdad? Sí. La paciencia es uno de los, bueno, ese privilegio no lo tuve yo. Desde joven no fui una mujer muy paciente. Ahora, como te puedes dar cuenta, paciencia todavía no tuve a esta edad. Mira cómo estoy, mira mi pie. Por no tener esa paciencia. Tuve un pequeño accidente, pero gracias al Señor estoy aquí, estoy bien, estoy sana. Pero fui una mujer con poca paciencia. Fui una mujer que creyó que el alzar la voz, el hablar con autoridad, le iba a hacerse respetar. No es verdad. Puedo decirles ahora con toda sinceridad que la paciencia da frutos abundantes. Tener paciencia a la juventud, a los niños y a los ancianos es algo que debemos practicar diariamente. ¿Cómo ves, Magda? Pues ahí como que vi que una traducción de la paciencia dice que es permanecer bajo o resistir un peso, pero la doctora Helen Ross
prefiere la palabra perseverancia porque hay una connotación en lo que es resistencia, que es apretar los dientes, ¿sí? Hacer fuerza. Sí, sí. Y perseverancia es diferente, se refiere a permanecer firme, no darse por vencido sin importar que venga. Entonces es muy diferente hacer fuerza, hacer firme, a permanecer firme en lo que uno tiene que hacer. Sí, sí. Bueno, todo esto nos lleva, si queremos tener todas estas cualidades y seguir brillando, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo físico, nuestra mente se puede deteriorar, pero nuestro espíritu en Cristo puede brillar más y más hasta que el día llegue a ser perfecto. La vejez despoja al cuerpo de ese glamour para finalizar la belleza del alma. Por ahí también nos dice el libro que no escuchemos lo que el cuerpo nos diga, ¿verdad? Que hay que seguir caminando aunque no tengamos esas fuerzas, porque Dios nos va a dar esa fortaleza. ¿Qué piensas tú? Sí, fíjate que tienes razón, Magda. En el Salmo 92 dice que aún en la vejez fructificarás, estarás vigoroso y verde, ¿verdad? Dice, para anunciar que el Señor es nuestra fortaleza. Bueno, Magda, llegamos al final de esta conversación tan amena y tan bonita que tuvimos, hablando de Adornadas, este libro que estudiamos. Espero que todo esto, las personas que vean este podcast, les sea de bendición y que hayan aprendido lo que nosotros estamos estudiando en este libro. Que sea de bendición para todas y cada una de ustedes, mujeres valientes y esforzadas, que el Señor las arrope todos los días, que puedan ver a través de este podcast lo que queremos transmitirles. Es difícil en poco tiempo, pero sabemos que será de gran bendición como lo ha sido para nosotras. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Dios me las bendiga. Amén.